Hola, en este video vamos a presentar y exponer lo que es el proceso del despacho aduanero. Somos el grupo 5IV6 y los integrantes son Cortés César Sergio Sebastián, Melchor Cuevas Ángel Eduardo, Portillo Vaz Valeria, Torrescano Campos Magali Abigail y Villalanda Jani Danae. Respondiendo a esta pregunta, ¿qué es el despacho aduanero? Con fundamentación en la ley aduanera, artículo 35, es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizarse ante la aduana. Entonces entendemos que se refiere a las actividades requeridas para llevar a cabo el proceso del despacho aduanal para la internación o salida de mercancía de forma legal, fundamentando este proceso con lo que establece la ley aduanera. ¿Quiénes están involucrados en esto? Bueno, las personas involucradas que siguen la fundamentación de la misma ley aduanera, artículo 35, son las autoridades aduaneras quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores a las importaciones y los remitentes de las exportaciones, así como los agentes o agencias aduanales, empleando en el sistema electrónico aduanero. Bien, así que tenemos presente que toda mercancía que arriba o sale del país debe cruzar por una aduana y debe estar presente las autoridades aduaneras. Sobre quienes introduzcan se refieren a importadores, quien extrae mercancía a exportadores, y a consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores, que son a quien viene designada la mercancía de las importaciones, que también puede ser agente o agencia aduanal, porque el propietario lo consigna a su nombre, y remitentes en las exportaciones, que es la persona que lo envía. Ahora presentaremos puntos con la documentación correspondiente para llevar a cabo el proceso del despacho aduanero. Esta documentación está señalada y fundamentada en el artículo 6, 36 y 36A de la Ley Aduanera, que nos dice que cuando las disposiciones de esta ley obligan a transmitir, presentar información o realizar algún trámite ante la autoridad aduanera, estos deberán efectuarse a través del sistema electrónico aduanero, que es la ventanilla única o BUSEM. Documentos electrónicos, que estos no son físicos ni tangibles y nosotros elaboramos en la computadora a través de un formato que ya está hecho o prediseñado. Dentro de estos están la factura comercial, que se convierte en el comprobante de valor electrónico COBE y es el documento relativo al valor, el cual para convertirlo se utiliza la factura comercial o el documento que compruebe la compraventa de la mercancía, como el SFDI o documento equivalente, ya sea ticket, nota de compraventa. Dentro de estos documentos electrónicos también está el formato de pedimento. Y están documentos digitales, que son documentos que se escanean. Conocimiento de embarque, que es un documento relativo al transporte. Certificado de origen, que ampara la procedencia de la mercancía. Y lista de empaque, que es un documento que permite conocer el contenido de cada bulto o caja, facilitando de esta forma la identificación de la mercancía. Lo que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias que surgen en relación con la clasificación arancelaria, y voy a clasificar mi mercancía conforme a la tarifa arancelaria del Impuesto Federal de Importación o Exportación, que nos sirve para saber qué arancel voy a pagar y qué regulación o restricción no arancelaria se sujeta la mercancía conforme a la clasificación. El que conste la garantía efectuada en la cuenta aduanera de garantía. Hay productos de acuerdo con la clasificación que debo garantizar los impuestos correspondientes. Y bueno, este es un documento que va a avalar que nosotros estamos garantizando la diferencia de impuestos correspondientes que está dejando de pagar el importador. Estamos obligados a especificar en el pedimento que hay un documento digitalizado en el cual está garantizado en la cuenta aduanera de garantía la diferencia de los impuestos. Dictamen emitido que avale el peso, volumen u otras características inherentes a las mercancías, o en su caso el certificado vigente que avale que los mecanismos de medición con los que cuente el importador están debidamente calibrados. El equipo de pesaje se va a utilizar cuando las mercancías, de acuerdo con la clasificación arancelaria, porque bueno, recordemos que se clasifica porque vamos a pagar impuestos a través de un arancel específico, debe tener el certificado que avale el peso de la mercancía para que cuando llenemos el formato de pedimento clasificamos la mercancía conforme a la tarifa arancelaria.
En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, la información relativa a los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares. Cuando dichos datos existan, se deben de especificar en el pedimento o en el documento relativo al valor de la mercancía, que es la factura comercial, y el acuse de recibido. Cuando se reciba en el sistema electrónico aduanero la documentación, este genera el acuse de enterado, lo que acreditará y servirá como aval de que el documento fue transmitido en tiempo y forma, y este acuse generado se convierte en un e-document y se señala o especifica en el formato de pedimento. Bueno, ahora explicaremos las funciones del despacho aduanero. Estas están fundamentadas en el artículo número 35. Existen normas y preceptos jurídicos del comercio exterior mexicano que intervienen en el proceso del despacho aduanal, incluyendo sus funciones, ya que mediante el cumplimiento de dichas normatividades se regula y salvaguarda la integridad y la soberanía del territorio nacional, así como también la protección al patrimonio histórico, las políticas comerciales acordadas con otros países, protección al consumidor, protección de la salud humana, la protección a la salud animal y a la flora, la seguridad nacional, protección al medio ambiente y protección a los derechos autorales y de marcas y patentes. Es importante conocer las normatividades y disposiciones legales que intervienen para cada una de las mercancías que se quieren introducir al país o extraer, así como cumplir con los actos y lineamientos legales para todos los casos. El despacho de mercancías es una aduana, está basado en ordenamientos y disposiciones de carácter jurídico administrativos mediante los cuales se da cumplimiento a las disposiciones legales para introducir o extraer al territorio nacional mercancías objeto del comercio exterior, por lo que se deberá entender presente los actos previos que se deberán efectuar con toda legalidad y exactitud y para los cuales existen actos previos que las autoridades aduaneras han establecido y que en todos los casos forman parte de una estructura mediante la cual se podrán dar inicio y se concluirá eficientemente el proceso del despacho aduanero. Ahora vamos a conocer los pasos a seguir en el proceso del despacho aduanero. Conociendo los pasos del despacho aduanero de mercancías, tendremos mayores elementos para ser más eficientes en este proceso y cumplir el objetivo del despacho aduanero, que es que la mercancía llegue a su destino final por parte de los exportadores e importadores y por parte de la autoridad que se cuide y proteja el interés nacional. El primer paso a desarrollar es acudir a la ventanilla de la línea transportista o persona que está a cargo del transporte, a revalidar la documentación correspondiente. El segundo paso es la revisión física de la mercancía, que consiste simplemente en confirmar que la mercancía que está en el almacén sea la correcta. El tercer paso es la elaboración del pedimento, que es el documento que comprueba la constancia legal de las mercancías. Pedimento, la declaración en documento electrónico generada y transmitida respecto del cumplimiento de los ordenamientos que graban y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en la que se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al que se destinan, y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida del territorio nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones aplicables. ¿Quiénes son los encargados de elaborar el pedimento aduanero? Puede ser agente aduanal o el propio importador y exportador. El paso 4 son las solicitudes de impuestos. Esto, para materia, debemos conocer los impuestos que están establecidos. El paso número 5, se debe pedir la solicitud de la mercancía a través de 15 pasos. El primer paso es la inscripción en los padrones respectivos. El segundo paso es la selección y contratación del agente apoderado aduanal o agencia aduanal. El tercer paso es el otorgamiento de la carta mandato o de encomienda el agente aduanal. El cuarto paso es el arribo de la mercancía a territorio aduanal por lugar autorizado y establecido.
El quinto paso es el ingreso de la mercancía en depósito ante la aduana. El sexto paso es el reconocimiento previo de las mercancías en depósito ante la aduana. El séptimo paso es la toma de muestras y registros de las mismas, sea el caso. El octavo paso es la clasificación arancelaria de los bienes y determinar de los atributos causados. El noveno paso es la preparación de la documentación que deberá anexar el pedimento. El 20º paso es la elaboración del pedimento en el formato oficial. El 21º paso es la prevalidación y validación del pedimento. El 22º paso es la impresión del pedimento validado, seguidos de el pago de contribuciones, recoger la mercancía de almacén o patio con el pedimento, presentar la mercancía con el medio de transporte ante el módulo de selección automatizado que determinará si es de desaduanamiento libre, mejor conocido como semáforo verde, o reconocimiento aduanero, mejor conocido como semáforo rojo. Posteriormente, en caso de que se dé reconocimiento aduanero, se deberán presentar las mercancías y el medio de transporte a la plataforma de reconocimiento aduanero. Se llevará a cabo la revisión física y documental de las mercancías y se levantarán las sectorizaciones respectivas en caso de incidencias. En caso de surgir alguna incidencia, se procede con la retención o embargación de las mercancías y de sus medios de transporte. De no existir irregularidades, se permitirá de inmediato la salida de recinto de las mercancías y de sus medios de transporte. Posteriormente, se retiran las mercancías del recinto y se concluirá el despacho aduanero. Finalmente, podemos concluir que la importancia del despacho aduanero radica en que los procedimientos se lleven a cabo de acuerdo con las leyes y regímenes aduaneros, ya que ello depende de una correcta legislación de la mercancía, dando como resultado productos que entren o salgan del país a tiempo y bajo los estándares fiscales y cumplimiento de normatividad oficial, evitando así que tus operaciones tengan faltas. Esta fue nuestra investigación y gracias por la atención.